una especie de secuencia para que podamos irnos nutriendo. Mi visión de la iglesia es muy parecida a la visión que tiene la hermana. Para mí la iglesia es una escuela donde todos debemos aprender. El único acá es el maestro, es Dios, mientras nosotros somos sus discípulos, somos sus alumnos. Me gustaría pedirle a los hermanos que están allá en la esquina si pudieran ponerse más para acá, porque vamos a tratar diapositivas y yo sé que les va a quedar más fácil verlas acá. Aquí tenemos poco espacio. El tema que vamos a tocar, que yo había dicho que quería tocar hace mucho tiempo, es el tema de la adoración en el santuario. Pero cuando nosotros tratamos la adoración en el santuario, primero tenemos que tener una introducción, porque estamos hablando de música, y la música es un arte, es una ciencia. Por lo tanto, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere explicar sobre la música, sobre el papel que juega en la vida de los cristianos, primero tenemos que tocar y aprender otras cosas. Le puse parte 1 porque vamos a tener que tener la parte 2, donde vamos a tocar temas más a fondo, un poco más proféticos, un poco que tienen que ver con el santuario. Y le puse un ataque al santuario, porque nosotros sabemos que el santuario es, en estos días, una de las cosas que más ataca al diablo. Porque destruyendo el santuario, destruye todo el sistema que tiene el cristiano para ser purificado, lavado y emblanquecido de sus pecados. Por lo tanto, la música, cuando nosotros leemos la Biblia, estaba en el santuario. Por lo tanto, Dios la puso ahí con un propósito y por lo tanto, el enemigo también la va a atacar. Siguiente diapositiva. Cuando nosotros vemos esto, dice, el centro y la herramienta por excelencia para la adoración ha sido la música, el júbilo, los cantos. Entonces, ¿qué preguntas tienes o qué preguntas deberíamos hacernos sobre la música? Aquí yo puse algunas como preguntas tipo que deberíamos tener cuando estudiamos este tema. ¿De dónde viene la música? ¿Cuándo fue creada la música? ¿Qué efectos produce? ¿Es moral o amoral? ¿Se usó en el santuario? ¿Existen leyes que le gobiernan? ¿Cómo es la música? Cuando hablamos de las matemáticas, es una ciencia. La música, vamos a descubrir que también es una ciencia. Algunas advertencias o consejos que nos dé la Biblia sobre la música y que estén también en los testimonios. Preguntas y dudas, que eso lo vamos a tener más adelante, porque siempre cuando uno estudia este tema nos van a quedar algunas preguntas y algunas dudas. Siguiente. ¿De dónde viene la música? Para los que tengan Biblia pueden ir revisando los versículos. Dice, la música tuvo su origen muchos antes de la historia del hombre. La Biblia enseña que cuando Dios fundaba la tierra, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto lo van a encontrar en Job 38, 4, 7. Cuando se estaba creando, ¿qué pasó? Cantaban, alababan. El manifiesto de la creación estaba acompañado con canto. Antes de la creación del hombre, los ángeles ya estaban entonando alabanzas, cantos y música sagrada. Dios mismo tiene una relación íntima con la música. El libro del Éxodo, en Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi cántico y ha sido mi salvación. O sea, Jehová es cántico. Se vuelve a comparar con música. ¿Ya? Isaías 12:2 dice, mi fortaleza y mi canción es Yahweh, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Volvemos a ver que la Biblia compara a Dios con ¿qué cosa? Con canto, con música. Salmo 118:14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Yah. Todos estos versos no solo enseñan que uno debe cantar a Dios, sino que Dios se identifica con ¿qué cosa? Con la música. Siguiente diapositiva.
mi canción es Yah, que vimos un versículo. Se traduce como Yahweh es música en el original. Dice, ahí pongo como pregunta, ¿Dios es música? Indiscutiblemente la Biblia sitúa a Dios como el originador de la música, como parte de su naturaleza. Nosotros hablamos que Dios es amor, que Dios es bondad, y siempre nos olvidamos de decir que Dios, ¿qué cosa es? Dios es música, es parte de su naturaleza. Siguiente. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, ¿y qué cosa? Y temerán. Y confiarán en Jehová. Potente ese versículo, ¿no? Dice que la música, los otros, los incrédulos, a ver la música que Dios pone en nosotros, que dice, van a temer a Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Volvemos a ver que la Biblia manifiesta su unión entre Dios y la música. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? Como de trompeta. De nuevo, ahora Dios tiene una voz fuerte como trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Volvemos a ver que la Biblia hace una conexión entre Dios y la música. Siguiente. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar del vidrio, con las arpas de Dios. Los redimidos van a tocar música. Nosotros en el cielo vamos a ¿qué cosa? Tocar música. Y la voz que oí era como de arpista. De nuevo, voz de arpista, antes era de trompeta, ahora de arpistas, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea, ahora la voz de los redimidos como arpa. ¿Alguien ha escuchado el arpa? Es un sonido agradable, muy bonito. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, de nuevo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Seguimos leyendo versículos que hablan de la importancia de la música en el templo y en Dios. La música es casi tan eterna como Dios, puesto que Él la creó. Los seres celestiales también cantan y tocan música, que es como el resumen de lo que acabamos de leer. Los redimidos cantan y tienen instrumentos para tocar. O sea, una de las artes, así como nosotros decimos qué cosas van a seguir en el cielo, quizás la ingeniería no vaya a seguir en el cielo, pero sabemos que la música va a seguir en el cielo. Qué bonito. Siguiente. Ahora pongan atención, porque siempre cuando se habla de música caemos a la rama de los sentimientos, pero primero antes tenemos que entender qué es lo que es la música, y para eso hay que ponernos un poquito técnicos. Dice, definición de la música. Es la arte, habilidad de organizar, no es un show al lote, organizar, sensible y lógicamente, una combinación coherente de sonidos y silencios utilizados los principios fundamentales de melodía, armonía, ritmo y timbre. 4 fundamentos de la música. Mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Es decir, que la música se compone en base, algunas veces, cuando un compositor está deprimido, ¿qué tipo de música crea? Un poquito melancólica. Cuando uno está alegre, ¿qué música quiere? Alegre. Los niños, sobre todo, ¿qué música les gusta cantar? Música alegre, ¿sí o no? Tiene que ver mucho cómo nosotros percibimos el mundo. La música es uno de los dones más grandes dados por Dios y por eso mismo es un elemento indispensable en el proceso del crecimiento cristiano. Indispensable. La palabra indispensable significa que no tiene algo que lo pueda sustituir, que no puede cambiarse. Indispensable.
La música es uno de los grandes dones de Dios que concedió al hombre y uno de los elementos más importantes en un programa espiritual. ¿Queremos revivar a la iglesia? ¿Cuál debe ser uno de los fundamentos? La música. ¿Ok? Es una avenida de comunicación con Dios y es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Usted se puede olvidar de un versículo, pero cuando a usted le gusta una canción, es difícil sacársela de la mente. Esto lo encontramos en la educación, página 168. Siguiente. Ejerce influencia sobre asuntos de consecuencias eternas. O sea, ¿cuál es el nivel dentro de la escala? Consecuencias eternas para salvación o perdición. Puede elevar o degradar y ser empleada tanto para el bien como para el mal. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas. Cuando vemos un niño que está diciendo, oye, el niño, ¿por qué estás porfiado? Tenemos en la música un poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento, despertar simpatías, para promover la armonía en la acción. Armonía, que todos trabajemos unidos en un solo sentir, la música. Para promover la armonía en la acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. La educación 168. Sonido. Hablamos de música, 4 cosas que lo componen, ahora vamos a hablar del sonido. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. Todo lo que oímos y escuchamos son sonidos, pero los sonidos se clasifican en 2 tipos: sonidos determinados y sonidos indeterminados. Siguiente. Sonidos determinados, sonidos cuya altura puede especificarse con el nombre de las notas. Nosotros escuchamos el sonido y decimos, oh, esto se parece a un do, a un la. Por lo tanto, la música para ellos se escribe pautada con un pentagrama. La voz humana y el cerebro pueden reproducir fácilmente su tono. Nosotros escuchamos, por ejemplo, un pajarito y nosotros lo podemos imitar, el cerebro lo toma y automáticamente nosotros empezamos a deducir qué nota musical es la que corresponde. Cuando nosotros podemos hacer eso con un sonido, significa que es determinado. Vamos a escuchar 2 ejemplos. El primer ejemplo. Ese es un sonido determinado. Tiene una escala. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente. Ejemplo 2. Los pajaritos. El Señor también en la naturaleza puso los sonidos determinados. ¿Ok? Ahora vamos a ver los siguientes. Sonidos indeterminados, sonidos que no pueden discriminarse en una altura. No los podemos clasificar, es más complicado. No pueden decidir en qué nota están. Para algunos autores estos sonidos son clasificados como ruido. ¿Ya? La representación gráfica es aperiódica, mientras el otro tenía ondas predecibles, usted lo puede ver en una escala. Estos son así. No tienen un patrón regular. La representación gráfica es aperiódica. Los ejemplos de estos instrumentos son el platillo, el bombo, las maracas. Estos difícilmente pueden ser interpretados por la voz, pero sabemos que algunas personas también tienen el don de imitarlos también. Pero yo sé que para nosotros los normales nos complica. Primer ejemplo. Lo que estábamos hablando. Batería, bombo, sonidos indeterminados. ¿Ok? Otro ejemplo. En la naturaleza también tenemos sonidos indeterminados. ¿Escuchaba eso? Sonidos indeterminados. Es difícil y copiarlo exactamente. Siguiente. El sonido de la Biblia. La Biblia también nos habla un poquito de esto. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora lo vamos a traducir con el conocimiento que tenemos y dice, si la flauta no diera un sonido determinado de flauta, y si la cítara no diera un sonido determinado de cítara, ¿cómo podré distinguirlos? Estamos leyendo entre líneas en la Biblia. Siguiente. Ahora vamos a ver los elementos del sonido, muy cortito. Dice sonidos largos, la duración, sonidos largos o cortos, ¿ok? Que se miden en tiempo. Altura, son los sonidos agudos o graves, ¿ya? Intensidad, son los sonidos fuertes o sonidos suaves, ¿ok? Aquí puse entre paréntesis fortísimo, forte, mesopiano, piano, pianísimo. Que eso es la música, cuando tengamos el taller de música lo vamos a ver. El timbre, que es lo importante, dice, es la cualidad que permite distinguir un sonido de otro a través del color tonal y de su caja de resonancia. ¿Ustedes sabían que la voz humana tiene un timbre único, irrepetible? Por más que haya imitadores, ellos imitan, pero el timbre de la voz humana es como la huella digital, no se repite. Así, el timbre, nosotros podemos reconocer un sonido de dónde proviene. Usted escucha el gato y dice, ah, eso es de gato. Escucha el perro, ah, eso es un perro. Algunas veces hay sonidos que nosotros los escuchamos y no sabemos de qué son. Siguiente, ahora vamos a ver elementos de la música. Ritmo es el movimiento del sonido controlado por el pulso y el acento. Del sonido toma la duración. El ritmo se define como la organización en el tiempo de pulsos y acentos. Ahora lo voy a explicar un poquito. En una estructura musical. Esta sucesión se ordena en nuestra mente, ¿ok? Percibiendo de este modo una forma. El ritmo está muy asociado a los estados de ánimo. Me pareció interesante. Dice, en la música folclórica caribeña, los ritmos son muy rápidos, intensos y excitativos, teniendo como fin alcanzar estados de euforia. ¿Ya? Y esto sale en la definición de ritmo. Así también como la música africana contiene ritmos instintivos y básicos. La música clásica puede contener ritmos lentos y relajantes. ¿Ok? Siguiente. Dice, el compás. Estamos hablando de ritmo ahora. El compás es una unidad del ritmo. Subdivisión del tiempo usando un numerador, el de arriba, igual que las matemáticas, numerador y un denominador, el siguiente, que indica la fracción correspondiente a la división de la figura que ha de servir en unidad básica de un pulso, es decir, si es negra o corchea. Lo vamos a explicar ahora. Lo estoy pasando rápido para irnos a la parte que nos interesa. Dice, los ritmos naturales son aquellos que en un compás, ¿ya? en una medida, en un compás la tensión musical es completada, siendo simples compases de 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, y cada tiempo puede dividirse en 2 corcheas. Cuando los compositores quieren clasificar esto, es como la sal en la música. Es decir, cuando usted cocina algo, cuando usted le quiere poner sabor, ¿qué le pone? Le pone ritmo en la música, le pone ritmo. Le quiere poner sabor, le pone ritmo. ¿Ya? Compuestos. Existen otros ritmos que son compuestos. Le puse seminaturales. ¿Por qué? Que nacen de una estructura terciaria, del 3 cuartos, 3 corcheas. Pueden ser completados duplicando su número. Es decir, 3 más 3 son 6. Ahí tenemos un número par. Tenemos otro que es 6 más 6, 12. La música trabaja en par. Y al tener ese par, nosotros percibimos un sentido de estar completo. Yo lo voy a explicar ahora. Ritmos simples, 4 negras. Quiero que pongan atención a lo que voy a hacer acá. Por ejemplo, un ritmo de 2 cuartos sería esto. Muy parecido al reloj. ¿Ok? Ritmo terciario es un ritmo de 3 cuartos. ¿Ok? Ritmo de 4 cuartos.
Ritmos compuestos, aquí ya no los voy a evitar porque entramos a una parte donde justamente dice que son diferentes, van a depender mucho del compositor. Los ritmos que acabamos de ver son clasificados como ritmos naturales. Hay algo que se llama tensión musical. Dice, estos, los antinaturales, no responden a ningún patrón binario, ¿ok? No trabajan en par. Y la tensión musical se acumula, genera una excitación y el cuerpo, a través del movimiento corporal, busca completar la tensión musical. Es decir, nosotros teníamos el ritmo de vals que es 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso lo podemos transformar en un ritmo antinatural. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cambia el acento donde está. Y si lo queremos poner más bailable es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El cerebro, cuando usted lo escucha, las tres cosas que yo hice son diferentes. El primero es un ciclo que cuando nosotros lo escuchamos está completo. Los otros dos, cuando nosotros los escuchamos, nos da la sensación de que falta algo y tenemos que escuchar el otro compás. Y nos falta algo y tenemos que escuchar otro compás. Se van a dar cuenta que los ritmos antinaturales están plagados en toda la música moderna. ¿Ok? Por ejemplo, el 8 octavos, 3-3-2, se utilizan los tangos. En el rock, 5 octavos. 7 octavos. Al no ser binario ni terciario, su agrupamiento dentro del compás será como crea el compositor. O sea, digamos así, al azar, como a él le parezca conveniente. Una Babilonia musical. Y en su acentuación la puede poner donde a él quiera. No llevan un orden. Siguiente. Cada ritmo natural, 2/3, 3/4, 4/4, tiene una acentuación natural que no genera una tensión musical o que se disipa. Sin embargo, si cambiamos la acentuación natural, podemos crear ritmos sincopados. Métanse eso bien en la parte, ritmos sincopados. Los ritmos sincopados pueden usarse para hacer cambios rítmicos y agregar impacto. No significa que sean malos, podemos usarlos para hacer cambios en la música. Y creamos una tensión, los climas dentro de la música. Pero si son la base del ritmo en general, produce una música bailable, que excita el cuerpo a completar el pulso perdido. Vamos a tocar algunos ejemplos para que puedan verlos. El 3/4. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Composición natural de 3/4. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ritmo 4/4 sincopado o antinatural. Que nos tenga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Supuestamente el ritmo tiene que ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pero este no es 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Le cambiamos el acento y transformamos un ritmo en bailable. Ritmo natural de 4/4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La diferencia entre los dos ritmos, siendo de 4/4, cómo cambia donde ponemos el acento y la música y las armonías que nacen de ello. Un ritmo 2/4 natural, me costó encontrarlo, pero pues ya no se usa mucho, se encuentra más en las músicas folclóricas antiguas. Igual que un reloj. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es un ritmo más simple. También se usa en la música de niños. Ahora veamos si nos corrige, porque este siempre se pega. Para nomás. Veamos si parte. Le puse el ritmo antinatural, es tipo jazz. Tiene un orden impredecible. Esa es la base. Te pone ritmos, te quita ritmos. Lo que vimos puede ser 3, 2, 3, 3, 2, 2. No hay un orden. Siguiente. Comprendiendo esto, ahora lo vamos a aplicar en la música. Dice, melodía es la mezcla de figuras y notas musicales que generan ritmo. Sonido, altura, duración, intensidad, ritmo, pulso, acento y velocidad. En la melodía entra todo lo que vimos
Ahí entra la melodía. Usted puede encontrar diferentes tipos de melodía. Y que forman una unidad o un tema. Sucesión de sonidos que por su manera de combinarse resulta musical o agradable al oír. Eso es lo que es la melodía. La melodía acompaña al ritmo. Armonía. La unión de varios sonidos superpuestos. Por ejemplo, cuando tocamos el piano, tocamos 3 notas. 3 notas, 4 notas a la vez, y todas suenan armónicas entre sí. La misma palabra lo dice, nosotros entendemos lo que es armonía. Dice, en forma de acordes o en forma de arpegio, la guitarra, por ejemplo. La armonía basa en los grados de la escala. Del sonido toma la altura. En música, la armonía es la disciplina que estudia la percepción del sonido en forma vertical o simultánea, en forma de acordes y la relación que establece en su entorno próximo. La misma palabra nos da su definición. Calidez, tranquilidad, un orden musical. Siguiente. Ahora quiero meterme un poquito justamente porque estábamos viendo de que hay leyes definidas. Entonces, es interesante ver que la música va de la mano con la matemática. Dice, la escala diatónica de Pitágoras estaba influenciado por su conocimiento sobre las medias, aritméticas, geometría y armónicas, y su pasión por los números naturales, especialmente los 4 primeros. Había experimentado con cuerdas, con longitudes y razones de 1 dividido por 2, 2 a la 3 y 3 a la 4. Producían combinaciones de sonidos agradables y construyó una escala a partir de esas proporciones. Vemos la matemática, leyes naturales implícitas en la música. Siguiente. Los sonidos musicales tienen carácter periódico, cosa que siendo muy diferentes entre ellos, estos procesos pueden ser descritos con un mismo modelo matemático. Las características más fundamentales de estos sonidos es la altura o la frecuencia. Hay otra parte interesante que es el código de Fibonacci. Son elementos de una serie infinita. 1, 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, es como una secuencia de números, ¿ok? Dice, un ejemplo es la utilización de la serie que se da a la quinta sinfonía de Beethoven. No se sabe si el uso de la serie es intencionado o lo utilizó de manera intuitiva. Tal vez el compositor la utilizaba sin saber que la utilizaba, solo porque se oye bien. Entonces vemos que hay leyes naturales dentro de las composiciones. Interesante. Siguiente. Me gusta mucho este video porque les voy a explicar un poco cómo la mente en nosotros, el Señor, en el cerebro puso un disco duro, digámoslo así, donde la música está implícita y nosotros podemos saber la armonía de las notas. Vamos a ponerlo. Es bien cortito, pero me gusta porque es práctico. Solo un poquito de volumen. Él no dijo la nota que venía y las personas inmediatamente supieron qué nota venía. Vamos a seguir escuchando. Porque son notas que llevamos escritas en el cerebro.
Él demostró con un experimento sencillo que nosotros tenemos la música ¿dónde? Y la armonía. Nosotros sabemos cuando algo es bello, cuando algo calza, cuando algo es natural. Y Él simplemente da 2 notas y empiezan a nacer las siguientes notas en el cerebro. Vamos a seguir con lo siguiente. Dice, timbre musical. Es la combinación de colores tonales, cajas de resonancia. Podemos saber quién o qué produce el sonido. Lo interesante es que la voz humana tiene un timbre único e irrepetible, así como una huella digital. Es el instrumento único que Dios nos dio. Según el timbre podemos clasificar los instrumentos. Los cordófonos, a base de las cuerdas, pueden ser tocadas, frotadas o martilladas. Siguiente. Aerófonos de viento, metal, madera y algunas antiguas que son a base de membranas. Siguiente. Percusión. Membranófonos a base de membranas de animales, los tambores. Autorresonantes, como el triángulo, las maracas también, porque son una especie de señal, son autorresonantes, que nosotros interactuamos con ellos para que suenen, ¿ya? Siguiente. Y vamos a encontrar en el mundo moderno otros que no creó Dios, que no son naturales, que son los electrófonos, no creados por Dios. Sintetizadores, samples, órganos, Hammond, son sonidos que no podemos encontrar en la naturaleza. Y crea aún escalas que no son naturales. ¿Existen indicaciones en la Biblia en cuanto a la melodía, armonía, ritmos y timbres? Primera de Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Segunda de Crónicas 29:25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus... ¿De quién era la orden de poner esos 3 instrumentos? Podrían haber puesto varios, pero Dios dio por mandamiento, por visión, solo 3 tipos de instrumentos. ¿Ok? Siguiente. ¿Y por qué? El mismo versículo dice, para profetizar con arpas, salterios y címbalos. Segunda Crónicas 5:12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, no sé si comprende esa palabra, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. El ministerio musical tenía el mismo grado que el sacerdocio. Un cantante es un misionero. Ellos se vestían con ropas de sacerdote, lino fino. Eran ropas que estaban apartadas dentro del servicio del santuario. Y dice que Dios escogió esos instrumentos porque no tenían que quitarle la estelaridad a la voz. No era que solamente era voz, sino que esa música, esos instrumentos, era para acompañar el canto. Era para acompañarlo, no para reemplazarlo. Dice, instrumentos cuerdófonos pulsados se usaron en el santuario. Instrumentos audiófonos metálicos pequeños, como el címbalo. Instrumentos aerófonos metálicos, trompeta y el cuerno. Instrumentos membranófonos, es decir, de percusión, no se usaron en el templo, estaban descartados. ¿Ok? Se realizó este filtro debido a que la función era acompañar al canto. Mediante acordes puestos que profetizaban mediante él, predicaban palabras del Señor mediante el ministerio musical. Existía solamente un elemento de percusión, y era el címbalo. Y este servía para marcar los tiempos. No era para acompañar la voz, sino que era para marcar los tiempos y los cambios de estrofa. Siguiente. Otros instrumentos que se usaron para adoración, pero estos fuera del santuario. Instrumentos aerófonos de madera, la flauta,
David también sabía tocar la flauta. Habían otros personajes que también tocaban la flauta. Los membranófonos, tamborcillos y panderos sí se utilizaron, pero fuera del santuario. Se utilizaban para las fiestas de la vendimia, cuando ellos tenían que compartir las bodas. ¿Ok? Sin embargo, aunque se usaron como adoración fuera del templo, eran instrumentos sencillos, no como los de hoy en día. Que ahora tenemos baterías completas de percusión. Panderos, era un ritmo muy sencillo, o los tamborcillos pequeños, eran ritmos sencillos y con timbres naturales. La música que salía de todos estos era más basada en la melodía y no en la percusión. Ese era el centro de la música, la melodía. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice al contrario. Daniel 3:5, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces los pueblos paganos utilizan todo, mientras que en Israel, para la adoración del santuario, solamente 3 tipos. ¿Se dan cuenta? Dios hacía un filtro de instrumentos, mientras que los paganos era todo sirve. Éxodo 32, 17, 19. Me gustaría que esto lo leyéramos para que interactuemos con la Biblia hoy, no tengamos todo, como se dice ahí en las diapositivas. Que alguien con voz fuerte lo pueda leer. Éxodo 32, del 17 al 19. Y al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Moisés respondió: no es algazara de fuertes, ni alarido de flacos, algazara de cantos oigo yo. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Israel, cuando salió de Egipto, tenía su manera particular de estar mezclado, ¿cierto? Sabemos, con Egipto, sus costumbres, y por lo tanto ellos no habían sido educados. Entonces, cuando ellos adoraron al becerro, lo hicieron bajo las costumbres que ellos habían tenido en el pasado. Pero Moisés, que estaba a lo lejos, Josué, no escuchó música. Dice que escuchaba, pensaban que eran cantos, que eran batalla, eran gritos, estaban ahí con ruidos que no se podían percibir, distinguir a lo lejos. Pero Moisés, que había estado en las cortes de Faraón, que entendía cómo trabajaba el sacerdocio de Faraón, ¿qué dijo? Yo no escucho pelea, yo escucho cantos, escucho música, algazara, parranda. Y después dice que cuando llegaron encontró, además de todo lo que habían escuchado a lo lejos, danzas y al becerro. Dice, la música cristiana no crea alaridos intangibles en el público, no genera euforia. Si ustedes lo comparan a la música que había en el santuario, no genera euforia. La música de otros pueblos no filtraba instrumentos, puesto que se basaba en música rítmica. Predominaban los tambores y ritmos sincopados, ritmos básicos que sacaban los instintos. Recuerden que muchos de ellos se sacrificaban. ¿Ok? Sigamos. El enemigo. Lamentablemente alguien en el cielo rompió la armonía divina y la música dejó de ser exclusivamente de origen divino. La Biblia menciona que Lucifer era el principal músico del cielo. Ezequiel dice de él: los primores de tus panderos y de tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otra versión, que es la que está en inglés, la King James Version, dice: el oficio, el trabajo de los tambores y las flautas fue preparado para ti. Es interesante ver cómo otras traducciones nos dan un poquito más de luz. Así es, las flautas y los tambores fueron creados para Lucifer antes de que existiese y le fueron asignados como su labor. Isaías dice que además de tocar tambor y flauta, Lucifer tocaba otros instrumentos musicales, pues declaraba: descendió del Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Isaías 14:11. Esto nos enseña que Satanás manejaba con destreza todas las grandes familias de instrumentos que hoy conocemos: los de viento, los de percusión y los de cuerda. ¿Ok? Siguiente. Ahora vamos a ver cómo se resume todo lo que aprendimos. Vamos a sacar lecciones prácticas para la vida espiritual.
No es suficiente entender los rudimientos del arte de cantar, o sea, lo que nosotros vemos de la ciencia, de la música, el timbre, el sonido. ¿Es interesante e importante? Sí, pero no es suficiente. Sino que junto con la comprensión y el conocimiento debe haber una conexión con el cielo. Que los ángeles puedan cantar por intermedio nuestro. Mensajes selectos, tomo 3, página 383. 1 Corintios 14, del 26 al 40 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Ok? La paz de Dios gobierna en vuestros corazones y sed agradecidos. Me gustan estas partes que saqué escogidas. Cristo y la música. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos con otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones del Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la recomendación de la Biblia? Debemos cantar, debemos agradecer, debemos alabar al Señor. Así procedía Cristo. Con frecuencia era asaltado por la tentación. Recuerden que Él fue asaltado por la tentación, pero Él no pecó. Pero en vez de rendirse o alterarse, cantaba alabanzas a Dios. Con cánticos espirituales detenía el torrente de palabras de aquellos quienes Satanás estaba usando para crear contienda. Él se ponía a cantar en vez de pelear. Interesante, ¿no? Cuando son tentados los que aman a Dios, canten himnos de alabanza a su Creador antes de hablar palabras de acusación y crítica. Contemplad siempre a Jesús, el ejemplo de Jesús. Él cantaba gran parte del día. Dice, ahora con referencia a los niños, dice: Cristo observaba a los niños mientras jugaban y a menudo expresaba su aprobación cuando ganaban una victoria inocente sobre algo que se habían propuesto realizar. En otras palabras, cuando el niño hacía la cama, o sea, quiero aprender a hacer la cama, quiero aprender a abrocharme los zapatos, quiero aprender a ayudarle a la mamá en la cocina. ¿Qué hacía Jesús? Dice, cuando ellos lograban hacerlo, alcanzaban una victoria que era pequeñita, pero para ellos era importante. ¿Qué hacía? Les cantaba a los niños con palabras dulces y llenas de bendición. Ellos sabían que Él los amaba. Interesante, ¿no? Él expresaba el amor a los niños a través del canto. Siguiente. Esto lo encontré en un comentario, me pareció bonito. Dice, Cristo a menudo cantaba salmos, el 66, el 68 y el 72. Comentario bíblico del Tista, tomo 7A, haciendo comentario del Salmo 66. Gracias a la revelación sabemos qué himnos Cristo cantaba a menudo. Podríamos llegar a la casa y revisar qué cosas dicen esos salmos, porque Cristo cantaba esos salmos y con eso se alegraba, con esos salmos que están ahí. Dice, a menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Cuando no podía orar, cuando estaba haciendo algo, ¿cómo mantenía su conexión con el cielo? Cantando. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por las dulces melodías que brotaban de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles. Miren, las alabanzas ahuyentaban a los malos ángeles y como incienso llenaba el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro y aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Siguiente, decía toda la gente, página 54. La música debe tener belleza, majestad y poder. Esos son los requerimientos que nos aconseja el Espíritu de Profecía.
Debemos buscar tonalidades, ritmos, melodías que puedan hablar de belleza, majestad y poder. ¿Ok? Joya de los Testimonios, tomo 1, 4:58. Salmo 4:3, que lo leímos al principio, dice: verán esto muchos y temerán y confiarán. Si nosotros utilizamos como esas pautas para componer música de la iglesia. Dios es un ser musical y entregó leyes naturales, que lo pudimos ver en el video, leyes que están acá en el cerebro, que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero están ahí. Y leyes escritas, que lo vimos en la Biblia, consejos escritos, para que podamos crear música acorde a las actividades a realizar, que aquí viene la parte importante, acorde a las actividades a realizar. Yo creo que Cristo no cantaba un himno de tiempo lento cuando necesitaba hacer un trabajo, sino que necesitaba un himno de un ritmo un poco más rápido. Recuerden que nosotros dijimos que el ritmo era la sal, nos va a ayudar a funcionar. Por eso debemos aprender y seguir estudiando para qué músicas acuerdo para cada lugar. Recuerden que hay momentos en que nosotros estamos en intimidad, hay música para adorar en intimidad, hay música para cantar congregacionalmente, hay música para cantar durante el día. Hay diferentes tipos de música, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en la segunda parte, porque ya ahora ya estamos sobre las 8:57, resumí como se dice, dentro de una horita, que es lo de culto, para que podamos ser bendecidos. A mí me pareció muy interesante y muy bonito que ahora en nuestro lexo, cuando nosotros nos pregunten, bueno, ¿cómo es Dios? Nosotros ahora sabemos que podemos responder que Dios es música. Cuando nos necesitamos comparar, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es paz, Dios es armonía. Ahora la Biblia nos entrega que nosotros podemos decir, Dios es música. Y una música como la voz de qué cosa decía, como trompeta, en otro lado como arpa. Una voz muy hermosa. Quiera el Señor que podamos seguir estudiando de Jesús. Hay versículos y textos del Espíritu de Profecía muy bonitos que hablan de cómo Él utilizó el don de la voz, el don del canto y la música también para poder alcanzar a otros cuando Él todavía no estaba en el ministerio público. Porque Él también, antes de entrar al ministerio público, antes de ser bautizado por Juan el Bautista, Él también hacía un ministerio. Quizás más imperceptible, pero Él también hacía ministerio. Espero que les haya gustado el tema, espero que sirva para edificación, que lo puedan compartir con otros. Me hubiera gustado que otros también hubieran sido bendecidos con él, pero ojalá en los mismos talleres más adelante se puedan compartir estos temas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por estar presente en este culto, gracias por estar presente ayudando a nuestra mente a comprender lo hermoso que es tu carácter, que tú eres música, que tú eres alabanza, que tú eres perfección y armonía, que tú eres orden. Asimismo, Señor, que podamos llevar estas lecciones de tu carácter, aprender las lecciones de cómo tú cantaste aquí en la tierra, cómo tú libraste tus batallas también a través de la música, y que podamos implementarlas, Señor, para pasar más tiempo del día pensando en ti. Asimismo también aprendiendo y estudiando principios bíblicos sobre la música, asimismo sobre toda cosa de nuestras vidas, porque sabemos que todo lo que has puesto escrito en tu santa palabra es para nuestra edificación y bendición. Amén. Guárdanos, Señor, también en tu palabra, guarda, Señor, a tu iglesia y permite que podamos aprender a distinguir entre la buena música y la mala música, porque esto tiene un carácter, Señor, importante y eterno para nuestra salvación. Quédate con nosotros y asístenos en estas cosas y en volver a nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.